Mónica es una niña decepcionante que ni siquiera pudo ir a la universidad. Es completamente diferente a Linda. Es mi madre en casa quien me critica duramente, a mí, la hija mayor de nuestra familia. Mi padre asiente con la cabeza, y mi hermana menor, Linda, entendiendo que le están elogiando, muestra una sonrisa llena de confianza y plenitud. Mi hermana asiste a una universidad prestigiosa, y yo trabajo con solo un diploma de secundaria. Mis padres elogian con orgullo a mi hermana por su esfuerzo. ¿Por qué somos tan diferentes? Soy Mónica, tengo 26 años. Trabajo como diseñadora web. Nací y crecí en un pueblo algo rural, viviendo con mis abuelos, padres y hermana. Mi hermana Linda es 7 años menor que yo, y era muy adorada por la familia. Sus opiniones y caprichos a menudo eran priorizados, lo que llevó a que yo fuera cada vez más descuidada. Nuestros padres nunca fueron iguales en su trato hacia nosotras. En el cumpleaños de Linda, ella recibía regalos caros, pero como mi cumpleaños es cerca de Navidad, siempre lo celebrábamos juntas, y yo solo recibía un regalo. Además, los regalos eran principalmente material de estudio y libros, que en ese momento no me interesaban. Cuando Linda empezó a jugar al fútbol, mis padres nunca dejaron de apoyarla durante una semana en los entrenamientos y partidos. Yo era miembro del club de tenis en la escuela secundaria, pero incluso en mi último partido antes de graduarme de la escuela secundaria, mis padres no pudieron venir a apoyarme porque tenían que llevar a Linda a algún lado. Viviendo así, siempre sentí una diferencia entre mi hermana y yo. Había días en los que quería llorar, pero mi hermana siempre me animaba. Cada vez que nuestros padres nos comparaban a mí y a mi hermana, Linda decía, no es así. Mónica es buena estudiando y enseñando, y puede hacer cualquier cosa. Después de mi último partido, dijo, buen trabajo y me dio un pequeño ramo de flores que había recogido en el parque. Parecía que nuestros abuelos también estaban tristes por la actitud de nuestros padres. Les decían a mis padres que cambiaran su comportamiento hacia mí y me defendieran, pero mi abuela falleció antes de que yo me graduara de la escuela secundaria, y poco después, mi abuelo también falleció. Mi hermana siguió poniéndose de mi lado, pero a mi madre no parecía gustarle. Poco a poco, mi madre empezó a hablarle con dureza a Linda también, igual que a mí. Si vas a estar siempre del lado de tu hermana, más vale que tú también te quedes afuera. En la época en que la nieve empezó a acumularse en pleno invierno, mi madre empezó a amenazarnos de esta manera. Yo quería evitar involucrar a mi hermana en esas situaciones, así que no tuve más remedio que decirle, ya no tienes que ponerte de mi lado. Con el tiempo, Linda dejó de defenderme y, apoyada por nuestros padres, se dedicó a los deportes y a los estudios, aparentemente disfrutando de cada día. Mientras tanto, influenciados por los sucesivos funerales de nuestros abuelos, nuestros padres nos dijeron que no tenían ahorros, y no tuve más remedio que renunciar a ir a la universidad. Quería estudiar diseño en la universidad, pero no me lo permitieron, y después de graduarme de la escuela secundaria, la única opción era comenzar a trabajar de inmediato. Sin embargo, mi deseo de involucrarme en el diseño era fuerte, y acepté un trabajo de oficina en una empresa de diseño un poco lejos de mi ciudad natal. La empresa era pequeña y creaba sitios web para servicios para mujeres, como peluquerías y salones de uñas. Queriendo estudiar diseño, pedí repetidamente hacer más y también me permitieron trabajar como asistente de los diseñadores que trabajaban en la oficina. Si bien aprender de diseñadores profesionales de cerca fue difícil a veces, me motivaba más cada día. Mi objetivo de convertirme en diseñadora web se hizo más fuerte cada día, y estudiar se convirtió en el momento más importante para mí. Casi no volvía a casa, ya que volver a casa significaba que mis padres me miraran por encima del hombro. Sentía que era una molestia. Pasaba todo el tiempo libre que encontraba inmerso en el estudio del diseño. En las vacaciones, usaba cursos en línea para adquirir habilidades de software de manera constante. Este esfuerzo finalmente dio sus frutos y me aceptaron como miembro del equipo de diseño. Mi entusiasmo se hizo conocido por los demás diseñadores de la empresa y empezaron a presentarme materiales y contactos útiles. 3 años después, me confiaron proyectos como diseñador web de pleno derecho. 8 años después de graduarme de la escuela secundaria y trabajar con éxito como diseñador web, recibí la noticia de que mi hermana iba a presentarse a los exámenes de ingreso a la universidad. Sorprendentemente, su objetivo era ingresar en una prestigiosa escuela de medicina en una gran ciudad.
Linda siempre había mantenido las mejores calificaciones debido a su arduo trabajo y su aceptación parecía casi segura. Al recordar nuestra infancia y cómo me había apoyado, sentí un fuerte deseo de ayudarla a cambio y le ofrecí mi apoyo. Unos meses después, la aceptaron en la escuela de medicina que había elegido como primera opción. Me alegré sinceramente por ella y la felicité calurosamente. Linda, felicitaciones por tu aceptación. Trabajaste mucho en la preparación de tus exámenes. Realmente te admiro. Linda, un poco avergonzada, me dio las gracias, pero luego planteó una preocupación. Tengo un pequeño problema. Como se trata de una escuela de medicina privada, parece que se sugiere una donación. No es obligatoria, pero a papá y mamá les preocupa que los consideren pobres si no contribuyen. Pero solo los gastos de manutención y la matrícula ya son costosos, así que no estoy segura de qué hacer. Linda mencionó que planeaba cubrir sus gastos de manutención con trabajos de medio tiempo, pero estudiar en la escuela de medicina exige una enorme dedicación. Fácilmente podía imaginarla luchando por mantenerse al día con la gran cantidad de estudios requeridos. Aunque quería ayudar con la donación, era imposible para mi padre, un trabajador de oficina, y mi madre, que solo trabajaba 2 días a la semana, afrontar esos gastos. La matrícula para una universidad médica privada en sí misma era una carga sustancial para las finanzas familiares. Parecía que su intención era que yo corriera con los gastos. Me sorprendió que le pidieran a Linda que solicitara el dinero en lugar de pedirlo directamente ellos mismos. A pesar de mi desdén por las acciones de mis padres, decidí apoyar a mi hermana y acepté pagar la donación y otras tasas de entrada. Así, Linda empezó a vivir sola en un apartamento cerca de la universidad y empezó su nueva vida. Su casa no estaba demasiado lejos de la mía, así que pensé que podía contar conmigo en cualquier momento. Sin embargo, tal vez porque estaba inmersa en su vida universitaria, sus respuestas hacia mí eran bastante cortantes. Aún así, recibía mensajes como, quiero comer esto o necesito esto, por favor cómpralo para mí, y yo organizaba estas cosas para ella, apoyándola de maneras que no podía pedirle a nuestros padres. A veces comíamos juntos, pero incluso entonces, ella era brusca, se concentraba en su teléfono inteligente en lugar de entablar una conversación conmigo. No importaba lo que dijera, ella insistía en que estudiar era difícil. Empecé a sentirme desconcertado por esas respuestas. De alguna manera, Linda se había vuelto fría conmigo. Incluso la comida de hoy se sintió como si la hubiera obligado a salir. Tratando de cambiar el estado de ánimo, mencioné a nuestros padres en un tono alegre. Aunque mamá y papá probablemente solo se preocupan por ti. De repente, Linda me miró fijamente y resopló levemente. Por supuesto, un estudiante de medicina como yo y una diseñadora graduada de la escuela secundaria como tú son incomparables. A nadie le importa un trabajo que no requiere calificaciones como las tuyas. Su tono intenso me heló la sangre. No hay necesidad de decirlo así. Solo porque es un trabajo que no requiere calificaciones. Esa es la verdad. Ser diseñador es solo un título, y cualquiera puede crear un sitio web si lo busca en línea. Puede que sea mejor si estás calificado, pero puede ser difícil para un graduado de la escuela secundaria como tú obtener uno. No es tan simple. Estoy estudiando y trabajando todos los días. No es propio de ti decir esas cosas sin saber. Linda me miró, disgustada, y chasqueó la lengua. Papá y mamá siempre dicen que voy a una universidad prestigiosa y tengo un futuro prometedor, pero tú ni siquiera fuiste a la universidad y eres una decepción. Solo voy a salir a comer contigo porque nuestros padres me lo dijeron. Dicen, aunque sea una decepción, asegúrate de que Mónica no caiga más bajo. Tú, el futuro médico, debes cuidarla. Nuestros padres siempre nos han comparado a Linda y a mí desde que éramos niños. Linda es inteligente, amable y confiable, mientras que Mónica es estúpida, torpe e incapaz de hacer nada. Esas palabras que me lanzaron directamente resurgieron y sentí que me estaba asfixiando. Mi cabeza daba vueltas y solo podía inclinarme y soportarlo. Al verme así, Linda confundió mi actitud con llanto, sonrió levemente, dijo, me voy a casa ahora y se fue. Después de mudarse y obtener la nueva libertad de vivir sola, Linda parecía una persona completamente diferente, rodeada de gente excepcional. Nunca volvió a verla. En casa,
debe creer plenamente los elogios que nuestros padres le dedican todos los días. Si nuestros padres dicen todos los días que Linda es innegablemente un prodigio y que se convertirá en una doctora de primera clase, no es de extrañar que Linda lo crea sin dudarlo. Esas palabras incluían una actitud de desdén hacia mí, lo que probablemente llevó a Linda a adoptar naturalmente la misma opinión hacia mí. Este fin de año, como de costumbre, volví a casa para las vacaciones. Me pidieron que volviera a casa con Linda, que siempre tenía una actitud fría, así que volvimos juntos. Linda había estado extremadamente ocupada con sus estudios y prácticas, y parecía que no había vuelto a casa ni una vez desde que comenzó la universidad. Quizás por eso, mis padres no me prestaron atención y estaban completamente concentrados en Linda. Cuando llegamos a casa, la mesa estaba llena de delicias como filetes y pizza para darle la bienvenida, y por la noche, los vecinos, parientes e incluso los compañeros de clase locales de Linda se reunieron para una gran fiesta. Linda parecía contenta con el ambiente y comenzó a alardear en voz alta. Mamá me dice que venga a casa más a menudo, pero mi universidad es una de las más prestigiosas y es la más difícil de todas, así que es obvio que estudiar es duro. Sigo siendo estudiante, pero tenemos muchos proyectos en equipo y no puedo dejarlos tranquilos en casa. Todo el mundo me llama cada vez que pasa algo y eso me preocupa. Fingí estar cocinando en la cocina y me escabullí en silencio, pero podía oír claramente el alarde de Linda. Para los padres y parientes, podría haber estado bien, pero para los vecinos y sus compañeros de clase, el alarde de Linda probablemente sonó desagradable. Tal vez cansado de la actuación en solitario de Linda, cuando traje un poco de vino, un anciano vecino intentó cambiar la conversación hacia mí. ¿No trabajas en diseño, Mónica? Y sin embargo, Linda y mis padres me criticaron al unísono. No se puede hablar mucho de ella. Se está esforzando, pero exactamente. Ni siquiera pudo ir a la universidad y fue una gran decepción. Es completamente diferente a su hermana. Entre los reunidos, muchos no habían ido a la universidad y estaban trabajando. Había gente con familias y padres con niños, pero como estaban disfrutando de la fiesta, todos se abstuvieron de contradecir las palabras de mi madre. Solo mis padres y Linda parecían completamente ajenos a la situación. Me sentí incómodo y traté de irme sin decir nada. Sin embargo, Linda me detuvo. Todavía muestras mucho tu cara en casa, ¿no es así, Mónica? Me está yendo bien en mis estudios universitarios, así que no me avergüenzo. Tal vez pueda ser tan atrevida porque no piensas en nada. Después de decir eso, me eché a reír a carcajadas. Nuestros padres también se rieron de vuelta. Si dices tanto, seguro que la lastimarás. Eso es lamentable. Al oír esas palabras, inmediatamente sentí que la ira aumentaba. Parece que es mejor si no vuelvo el año que viene. Lo tengo. Logré pronunciar esas palabras. Los familiares y vecinos me miraron con preocupación, pero dejé la bandeja que sostenía y fui a buscar mi abrigo y mi bolso. Linda y los demás me vieron prepararme para irme. Entiendo muy bien los sentimientos de todos. No volveré a esta casa nunca más. Mi corazón se llenó de ira. No sentía absolutamente nada por mi hermana, al igual que por mis padres. Cuando dije esto y me fui, los tres me saludaron alegremente con la mano. No vuelvas más. Mientras me dirigía a la estación, reprimí desesperadamente la ira dentro de mí. Volver a casa siempre me hacía sentir pesado el corazón. Cuando aspiraba a ser diseñador web, podía distanciarme de mis padres usando mis estudios como excusa. Sin embargo, a medida que fui creciendo en mi carrera, me resultó difícil cortar fácilmente el vínculo con mis padres y me encontré cada vez más preocupado. Linda todavía es una joven estudiante universitaria y joven. Puede que le resulte difícil entender lo duro que es trabajar en sociedad. Aún así, creo que nuestros padres se esforzaban a su manera por criar a sus hijos. Incluso ahora, Linda es alabada como un genio por sus habilidades académicas, y todos adoptan una actitud de menosprecio hacia mí. En medio de los intercambios infantiles, sentí rabia y me llené de decepción. Si uno se enorgullece de su trabajo, esa relación no debería continuar, ni siquiera con sus padres. Me horroricé por el terrible comportamiento de Linda, pero ese fue el momento en que decidí cortar los lazos con mi familia. Meses después de tomar esta decisión,
inesperadamente recibí una llamada de Linda. Después, me envió mensajes persistentemente pidiéndome que respondiera el teléfono. No la estaba bloqueando, así que respondí de mala gana. ¿Pagaste correctamente mi matrícula? La voz de Linda, hablándome lentamente, tenía un dejo de urgencia. Respondí con calma, pagué la donación y la tarifa de entrada antes de que te inscribieras. ¿Qué pasa con la matrícula de este año? La universidad ha solicitado urgentemente que se pague. No sé nada sobre la matrícula. Incluso por teléfono, pude sentir que Linda se había quedado sin palabras. De hecho, había agotado mis ahorros para proporcionarle una cantidad significativa de dinero. Había pagado la cuota de ingreso, la donación y la matrícula equivalente a un año. Mis ahorros estaban casi agotados y tenía pensado pagar cualquier monto adicional a medida que venciera. Por lo tanto, la matrícula de los años siguientes seguía sin pagarse. Y luego vino el incidente de fin de año. Era increíble que después de decirme que no volviera a casa, me pidieran que pagara la matrícula. Me pidieron una donación, ¿no? Pagué las otras cantidades porque quería apoyarte. ¿No te enviaron mamá y papá a una universidad privada fuera del estado porque podían pagar la matrícula? ¿O te enviaron a pesar de no tener el dinero? No es eso. Tengo muchos amigos ricos, así que hay otros gastos además de los costos de vida. Mamá y papá de alguna manera se las arreglaron para pagar esos costos. Es por eso que no tienen dinero para la matrícula, así que me dijeron que me pusiera en contacto contigo. Había una razón por la que podía permitirme pagar la matrícula de Linda. Era porque había avanzado en mi carrera como diseñador al cambiarme a una importante empresa de diseño. Mis logros como diseñador fueron reconocidos y mi salario aumentó significativamente. Además, como seguí estando ocupado con el trabajo, gasté poco de mi salario y bonificaciones, lo que permitió que mis ahorros crecieran. Había hablado con mis padres sobre mi cambio de trabajo, por lo que probablemente contaron con mi apoyo financiero desde el principio para avanzar con la educación de Linda. Una vez que se dieron cuenta de que podía apoyar no solo la donación sino también la matrícula, parecía que los ahorros destinados a su matrícula se gastaron en sus actividades de ocio. Tal vez fui negligente, pero ya no tenía el corazón para perdonarlos lo suficiente como para brindarme solo apoyo financiero. Ayudar con la matrícula no fue una tarea difícil, pero me negué a la solicitud de Linda. Unos días después, mis padres se pusieron en contacto conmigo, exigiendo el pago de la matrícula, pero me negué nuevamente. La urgencia y el tono acusador en sus voces por teléfono me hundieron aún más el ánimo. Sentí que ya no tenía un lugar al que regresar. Solo estaban interesados en mi dinero, no en mí como parte de la familia. Que me dieran por sentado, sin consultarlo, era algo que no podía aceptar. Linda llamaba casi todos los días. Si hubiera habido una disculpa sincera, tal vez podría haberme convencido de perdonarla un poco. Sin embargo, lo que escuché fue, por favor, paga la matrícula. Si no lo haces, me expulsarán. Las becas y los trabajos a tiempo parcial no son suficientes. Sería un desperdicio que expulsaran a una estudiante prometedora como yo, ¿verdad? Te lo devolveré cuando empiece a trabajar. Por favor, ayúdame como familia. El buzón de voz estaba lleno de palabras egocéntricas. También había mensajes absurdos como, si estás preocupada porque te dijeron que no volvieras a casa, puedo intentar convencer a nuestros padres. Guardé esos mensajes en un archivo diferente y borré todo de mi teléfono inteligente. Después de eso, le envié un mensaje a Linda y bloqueé su número de teléfono. Nadie querría ser tratado por alguien que solo habla con condescendencia a los demás solo porque son familia. Así fue como corté por completo la comunicación con mi familia y pude darle la bienvenida a una nueva primavera. Uno de los parientes me contó que Linda se las arregló para pagar su matrícula de segundo año con becas y préstamos de familiares. Sin embargo, al no poder recibir más ayuda para sus gastos de manutención, Linda empezó a trabajar a tiempo parcial. Pero con la inmensa cantidad de estudios, exámenes y prácticas, trabajar a tiempo parcial era más difícil que. Pensó y terminó abandonando asignaturas y tuvo que dejar la universidad 6 meses después. Yo había estado apoyando tanto su matrícula como enviándole dinero a casa, pero dejé de enviarle remesas el año pasado cuando corté los lazos con mi familia. Sin apoyo financiero y viviendo al límite, mis padres ahora tenían a Linda,
que había abandonado la universidad, en casa. Aunque Linda era académicamente capaz, no había dinero en casa para considerar la posibilidad de transferirse a otra universidad. Sin embargo, no trabajaba localmente, sino que se volvió solitaria, sumergiéndose en los videojuegos a diario y arremetiendo contra el estrés por las noches. Un amigo que vive cerca me dijo que los sonidos de las discusiones familiares siempre son audibles. Mis padres parecían incapaces de decirle nada a la hija a la que una vez adoraron. Cuando me encontré por casualidad con mis padres en la calle, parecían completamente agotados y parecía que los vecinos, tal vez por incomodidad, apenas les hablaban. Un día, tal vez por estrés, mi padre provocó un incidente mientras se dirigía al trabajo en el tren. Manoseó a una mujer que estaba a su lado y fue descubierto por otros pasajeros y se lo llevó la policía. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo y no fue acusado, pero este incidente lo obligó a dimitir porque ya se estaba hablando de ello en su lugar de trabajo y no se sentía cómodo quedándose. Mi madre tuvo que empezar a trabajar, pero como solo había tenido experiencia laboral a tiempo parcial antes, le resultó difícil encontrar un trabajo que le proporcionara un ingreso significativo. Mis padres intentaron comunicarse conmigo a veces a través de familiares. Sin embargo, sus mensajes siempre eran egocéntricos y autoritarios. Al final, los familiares se cansaron de la actitud de mis padres y me dijeron, aquí manejaremos las cosas con tranquilidad. No te preocupes, y dejaron de transmitirme sus mensajes. Finalmente, he cortado todos los lazos con mi hogar familiar y ahora puedo vivir una vida estable. He oído que, además de mi hermana Linda, que siempre ha estado solitaria, mi padre, que está desempleado, se ha ganado una mala reputación y se han extendido rumores en el barrio, lo que ha hecho que los rechacen aún más que antes. Mi madre, frustrada por la situación, parece haberse marchado a algún sitio. Me han dicho que nadie puede ponerse en contacto con ella. Mi padre y Linda se quedaron atrás y no trabajan, y llevan una vida casi parecida a la de los sin techo. Si hubieran valorado a sus vecinos aunque fuera un poco, tal vez habrían recibido algún cálido consuelo, pero dadas sus acciones pasadas, la ayuda de quienes los rodean es prácticamente inexistente. Estoy construyendo con éxito mi carrera en el campo del diseño. Me han seleccionado para participar en un proyecto importante y tengo previsto participar en un trabajo que dejará mi nombre en el olvido. Esto me ha motivado a perseguir finalmente un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo, presentarme a los exámenes de acceso a la universidad. Con suficientes ahorros y el proyecto actual finalizado, tengo previsto empezar a estudiar en serio para la serie de exámenes. También tengo planes de estudiar administración de empresas, ya que estoy considerando la posibilidad de independizarme en el futuro. Con este nuevo desafío por delante, mi corazón late con fuerza de anticipación.